Red is recording. Es decir, grabando. Cámara graba. Y acá. Iniciar grabación. Ah, claro, no agregué. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Lindale Belek. Después de muchísimo tiempo me tienen de vuelta. Sé que me extrañaron, lo sé muy bien, pero acá estamos. Y hoy en este video vamos a hablar sobre el layering, sobre qué es, más o menos cómo utilizarlo y lo más importante, cuándo es demasiado. Bueno, para arrancar, el layering básicamente consiste en superponer diferentes capas de sonido para crear uno nuevo. Es así de simple. Pero no tanto, porque la cuestión está en que cuando lo queremos hacer nos encontramos con que tiene sus complicaciones y son bastantes. Entonces, para que esto pueda resultar bien, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Una de ellas es qué función va a cumplir el sonido que estamos intentando crear. Que es muy importante saber eso, porque en base a eso también vamos a tener una idea de cuántas capas podemos utilizar, o de qué tipos de sonidos utilizar para cada capa. Voy a usar como ejemplo un bajo, todo hecho con sintetizadores. Y si lo pienso así bien rápido, lo primero que se me ocurre es en descomponerlo en tres partes. Porque sí, vamos a tener que descomponer el sonido resultante para que podamos encontrar sus componentes. Entonces tenemos un bajo separado en tres partes. La primera va a consistir en la parte más grave de todas, en la franja de los subgraves, porque vamos a estar descomponiéndolos en el ancho del espectro, ya que por lo general vamos a estar utilizando sonidos mono en bajos, aunque de a poco. Entonces, tenemos la parte de los subgraves, que son esa parte que le dan mucha sensación de pesadez a la canción, de que hay mucho peso, de expansión, de gordura, de todo eso. La siguiente parte se va a centrar un poquito más arriba en el espectro y va a ser la parte de los graves, no la de los subgraves, que es donde la mayoría de la gente va a notar la presencia de esos graves. E incluso en promedio dicen cuánto sub que tiene, pero no es el sub real, en realidad son los graves. Y hay otro contenido mucho más abajo que muchas veces no se escucha o no lo saben identificar. La tercera parte va a estar más arriba, entre los medios graves, medios y a veces parte de los agudos y demás. Que también es muy importante, estas últimas dos partes son quizás las más importantes, porque son las que van a permitir que se escuche en la mayoría de los dispositivos. Entonces esta última, bastante más aguda, es muy importante para quizás darle mayor textura, que no sea simplemente algo que está rellenando la franja más grave del espectro, sino que nos va a permitir jugar muchísimo más melódicamente, y le va a otorgar muchísima presencia y va a permitir que se escuche en dispositivos más pequeños, como puede serlo un teléfono celular, una notebook, un televisor, a veces que pueden haber televisores muy grandes, pero tienen parlantes pequeños. En el caso de este bajo sintetizado, cuya función va a ser rellenar la parte más grave del espectro y cada tanto meter algún jueguito melódico, vamos a utilizar, como dije, tres sonidos diferentes. Cada sonido va a ocupar una de estas partes que yo describí antes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Los sonidos, cada uno de esos tres sonidos van a ser exactamente lo mismo, pero en diferentes octavas. Una octava muy grave para los subgraves, la octava que sigue hacia arriba para la zona de los graves, y la próxima octava, más arriba todavía, va a ser la parte más aguda. Todo esto puede estar hecho a veces con el mismo sonido, con el sintetizador, aplicado en diferentes capas, no dentro de la misma pista. Como pueden ser sonidos diferentes. ¿Por qué? Porque podemos usar un sonido muy suave, una onda sinusoidal, por ejemplo, para crear ese sonido de subgrave, una onda sinusoidal con un poquito de distorsión para añadirle un poco más de carácter. Luego podemos utilizar otro sonido sintetizado con un poco más de textura, más de garra, pero que también tenga mucho peso para la zona intermedia. Y por último podemos usar cosas estilo dientes de sierra o ya con una amplitud de estéreo y demás, para darle un poquito más de movimiento. Pero van a ser exactamente lo mismo, va a ser un copy-paste de lo que estén haciendo, solo que simplemente más agudo y con otro sonido. Otro ejemplo que podemos tomar es un pad armónico. La función va a ser llenar una gran parte del espectro armónico, desde medios graves más o menos hasta frecuencias bastante agudas, creando un colchón armónico que le va a servir de sustento a la producción.
Entonces también lo podemos dividir a lo largo, a lo ancho del espectro en tres partes. Una más grave, una un poco intermedia y la parte más aguda. Teniendo en cuenta de que en este caso, por ejemplo, en el bajo igual, pero en estos casos de pads y este tipo de cosas es más común, no hace falta que estén los sonidos sonando en simultáneo. En realidad nunca hace falta. A veces podemos meter diferentes detalles cada tanto que van a añadirle interés. En este caso vamos a estar usando todos sonidos estéreo, por lo que lo que vamos a lograr es mayor amplitud vertical. Pero, ¿y si queremos lograr mayor amplitud hacia los lados? Hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de dividirlo entre graves, medios y agudos, lo vamos a dividir hacia los lados. Entonces vamos a tener un sonido que va a estar haciendo algo a un lado y otro sonido que va a estar haciendo prácticamente lo mismo al otro lado. Entonces, al ser ligeramente diferentes, van a dar mayor sensación de amplitud. Así que bueno, ahora vamos a ir a la computadora. Yo les voy a mostrar un instrumental que estuve armando para este caso, donde utilicé un par de cosas de esto del layering en el bajo, en algunos pads, y les voy a ir explicando más o menos qué va haciendo cada cosa y espero que les sirva de ejemplito. Bueno, acá ya metidos en la compu, vamos a ver un pequeño proyectito que armé, una pequeña instrumental para hablar un poquito sobre lo que es el layering. Vamos a empezar por escucharlo y de ahí les voy a ir explicando un poco qué estuve haciendo respecto a lo que estuve hablando antes y les voy a mostrar un par de cositas, cómo las trabajé. Bueno, como pueden ver, es un instrumental media trap, género urbano, muy básica, que la armé medio rápido para mostrar ejemplos más que nada. Y vamos a empezar. Como pueden ver acá al costadito, ¿sí? Tenemos todos los nombres de las pistas, yo fui nombrando las cosas. Y vieron que en un principio hablé sobre los bajos, dividirlo en tres partes. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 2, las partes que hagan falta, que nosotros creamos necesarias. En este caso yo arranco y lo tengo dividido en dos partes. La primera, igual que el ejemplo que di, es un sub, un sintetizador que hace un subgrave, ¿sí? Bien,
Si no lo están escuchando con auriculares o parlantes grandes, probablemente no lo alcancen a escuchar. Así que les recomiendo que usen auriculares o los parlantes más grandes que tengan de la mejor calidad posible, así pueden percibir lo que les estoy mostrando. Siguiendo, dije que podía tener una capa superior haciendo exactamente lo mismo, en este caso el bajo. Y acá yo uso un bajo que lo que hice fue cortarle frecuencias graves y trabajar con los filtros que se vayan abriendo y cerrando de acuerdo a la ocasión. Entonces me añade frecuencias medias y algunas agudas y mucho más dinamismo, por lo que quizás por momentos no me haría falta agregarle otra capa. Así que vamos a escucharlo. Ahí, como pueden escuchar, hay partes con el filtro más cerrado, más abierto, sí, que es un cutoff, y lo tengo acá automatizado, es ese, todos estos rulitos que se ven acá. En conjunto estos dos sonarían así. Que lo que podemos notar, este que dice solo bajo, esta pista, lo que le añade es más ataque, más presencia, más medios ahí, y por momentos cuando se abre el filtro le añade bastante más agudos. Entonces se complementan bastante bien, sobre todo cuando lo combinamos con la batería. Que yo lo que hice fue por momentos poner el kick y el bajo que vayan en simultáneo, de manera que justo en ese momento tenga muchísimo más pegada y genera más impacto. Más adelante lo que hice fue agregar otra pequeña pistita, que es este que dice bajo filter, que sonaría así, que es básicamente un momentito que aparece y le añade un poco de apertura estéreo, sí, un poquito más de amplitud. Es apenitas, es una cosita, un detalle, pero que en conjunto con la batería todo sonaría así esto. Suma bastante movimiento. Ahora vamos con los sintetizadores, ¿sí? Acá entramos cuando aparece esto que dice estribo 1, estribillo 1 sería en estructura muy básica de este beat. Lo tengo separado como Synth Low. ¿Qué hace esto básicamente? Es bastante sencillo lo que hace, no está haciendo acordes, así yo no busco completar la armonía con esto. Como había explicado, ¿sí? El objetivo es ir separándolo, ir añadiendo capas para generar unas texturas diferentes, para generar otros efectos, otras sensaciones. En este caso yo pongo solo una voz de la armonía. En la siguiente pista, que lo tengo como synth mid, como pueden ver hago dos notitas, nada más. Y no está sonando todo el tiempo, porque no hace falta que estén sonando todo el tiempo. En el caso del bajo, sí, hacen exactamente lo mismo y están sonando todo el tiempo, porque yo busco que la línea de bajo sea una sola. En cambio acá estoy tratando de crear un colchón ahí que se vaya moviendo, que sea un poquito más dinámico, con unas texturas un poco diferentes. Ven que es bastante sutil la cosa, ¿sí? En conjunto con el synth low suenan de esta manera. Ven que pueden escuchar que lo que hacen ahí es complementarse, se rellena un poco más la armonía, hay una mayor idea, sobre todo cuando está sonando el bajo, que se terminan de completar ahí. Pero este synth también no suena todo el tiempo, porque lo que busco no es un pad ahí, un colchón que esté molestando, sino es ese pulsito ahí, ese silbido, esa cosa ahí media etérea, que por momentos suena medio fantástica. Luego tengo synth high o synth agudo, que
tampoco hace mucho y suena de esta manera. Que en este caso sí pueden notar mayor similitud con el synth mid, son sonidos bastante parecidos, pero es ligeramente más agudo, hace otras notas y ayuda a completar mucho más la idea de armonía, sobre todo nuevamente cuando está sonando el bajo. Lo cual da unas texturas bastante interesantes, ¿sí? Ya no es un solo pad ahí que se está moviendo y que hace la suya y que va a marcar los acordes comunes y corrientes. Acá ya de repente tengo la armonía separada en 4 sonidos, o 5 si los queremos completar, pero serían bajo y los otros 3 sintes. Está separado ahí. En conjunto con el bajo esto suena así. Lo cual permite que se mueva muchísimo más, justamente porque acá en esta parte de los sintetizadores no está sonando todo el tiempo, no están todos los sonidos sonando todo el tiempo. Sí, el synth low es el que más tiempo se escucha, pero no está constantemente. Ahora vamos a pasar, acá en estrofa 2 aparecen 2 nuevos personajes, ¿sí? Que tengo como synth L y synth R. ¿Qué quiere decir esto? Que es como el ejemplo que les había dado, no siempre hay que pensarlos en una cuestión de verticalidad, sino de lateralidad también. Acá lo que busco son sonidos que son muy similares. Vamos a escuchar el L. Como podemos escuchar, el R tiene bastante más sustain y release y tiene unas cositas que hace hacia el final, por lo que el sonido termina siendo más largo. Pero el objetivo acá, que los dos sonidos sean estéreos y yo poner uno a cada lado, no al 100%, ¿sí? No completamente a cada lado. Ahora lo vamos a ver. Acá en la consola tenemos 60% para cada lado. ¿Por qué? Porque aunque sean sonidos estéreos, yo si los mando al 100% para un costado, básicamente terminan siendo sonidos mono, porque está saliendo por un solo lado. Acá lo que hago es que salga más por un lado que por el otro, pero sigue habiendo información de los dos lados, aprovechando que es un sintetizador estéreo. Entonces la combinación de los dos me va a dar mayor amplitud hacia los costados, mayor sensación de grandeza. Y acá están haciendo lo mismo, porque yo no busco crear una textura con las notas que entran y salen en este caso, sino es más similar a lo del bajo. Busco la sensación de que es un solo sonido muy amplio. Entonces en conjuntos estos van a sonar así. Ven que hace este movimiento en el estéreo, al no ser exactamente iguales los sintetizadores, al ser similares, hace como se mueve ahí, ondula. Antes de continuar, les voy a pedir que se suscriban acá con el botoncito abajo, que le den a la campanita para enterarse cuando suban video, que le den like porque está re bueno, que dejen un comentario para el algoritmo de YouTube porque a YouTube le encantan los comentarios, y no olviden seguirme en Instagram porque tengo Instagram y soy un capo loco. Así que bueno, vamos a volver a escucharlo y ahora que ya identificaron todo, pueden ir entendiendo un poquito qué hace cada cosa acá y cuál es el efecto que genera.
Bien, ahí ya es suficiente porque después todos los sonidos que se van a presentar ya se presentaron, salvo en la batería, que acá en lo que tengo como estrofa 3, la segunda estrofa 3, que puse mal el marcador, aparece un pequeño clap, pero es lo de menos. Ahora voy a responder una pregunta que es muy recurrente a la hora de hablar de layering y que me la preguntaron ya también, que es la razón por la cual hago este video, que es ¿cuándo es demasiado? Y la verdad es que es muy fácil de pensar cuándo es demasiado. Primero, nos podemos dar cuenta que ya es mucho o que ya pusimos demasiados sonidos cuando no sabemos qué más agregar. Cuando ya pusimos un montón de cosas y nada, ya está. ¿Y qué vamos a agregar? Y no sé qué voy a agregar. ¿Qué más? No sé. O cuando ya no sé cómo hacer que se escuchen las cosas que puse, porque la mayoría de las computadoras actuales pueden soportar un montón de capas de sonido, un montón de sintetizadores. Entonces le podríamos encimar y amontonar y amontonar y amontonar y amontonar. Pero si lo hacemos sin tener en cuenta estas cosas, vamos a tener puro barullo, algo inentendible, una masa ahí toda saturada, que no se le va a poder dar mucho volumen, ni dinámica, ni nada. Muy diferente a cuando se trabaja un wall of sound, que si bien se le aplican un montón de capas y un montón de cosas, aún así en el detalle fino está todo pensado cuándo sonar y cuándo no, para dejar los huecos, ¿sí? Y que se escuche lo que se tiene que escuchar en el momento en el que se tenga que escuchar y que no estorbe el resto. Bueno, hasta acá el videito de hoy. Espero que me hayan extrañado un montón. Estoy re contento de volver. Espero que les sirva todo esto que estoy diciendo. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones, dejar un like, un comentario por el algoritmo para que YouTube sepa que yo existo. Pueden seguirme en Instagram, que tengo Instagram, se los voy a dejar abajo. Y espero que nos veamos en el próximo video. Así que, chao.